¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más. 3 de noviembre del 2020. Bueno, qué terrible la ultraderecha, qué terrible las manifestaciones convocadas por la ultraderecha, incendiando las calles, incendiando los contenedores, robándose los palos de golf. Claro, como juegan al golf y se van a Núñez de Balboa, entran a un Decathlon específicamente a robar palos de golf y a Foot Locker a robar zapatillas para jugar al golf, ¿o no? ¡Ah, que no! Ah, espera. Ah, que me dicen que no son de Vox. Que eran de ellos, que eran de la izquierda. Hombre, pero si había salido Isaserra, ¿no? Isaserra salió a acusar a Vox de alentar la violencia en las manifestaciones. No hay ninguna organización que no sea de extrema derecha que haya salido a reivindicar las manifestaciones. Pero Isabel Serra, si tú has sido condenada por agredir e insultar a un policía, tú le dijiste a un agente de policía, cocainómana, hija de puta, que te follas a todos los policías, tu hijo debería pegarte un tiro. ¿Y te atreves a salir a señalar a otros? Encima falsamente. Me imagino que pensarás dimitir, ¿no? Tú eres la que incendiaba y la que rompía cajeros automáticos. Y estos son tuyos. Estos son vuestros. Ah, que no se puede protestar. Entiendo. Es decir, van a hacer lo que pasa en Venezuela. Es decir, saldrán con las tanquetas y empezarán con lo que ellos llaman los colectivos. Es decir, esos tíos que van en motos, uno conduce y el otro va con una recortada pegando tiros. Eso es lo que nos queréis decir, ¿no? Si salís a la calle, preparaos. Ah, vale. Primero, a ver si cuela. No, es que es la ultraderecha. Pero no ha colado, fíjate. No ha colado. Es más, pusiste a Javier Ruiz. El pobrecito ya no sabe cómo hacer para deslomarse, para cumplir a rajatabla el manual del tertuliano progre. ¿Os acordáis de la Marcha de la Dignidad? En la Marcha de la Dignidad, el 22 de marzo del 2014, me lo acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, incendiar Madrid, me quedo corto. Destrozaste Madrid y sobre todo ibais a por las cabezas de los policías. Y en ese momento el que ahora es vicepresidente del gobierno, todo un orgullo para la patria, decía que le emocionaban ver cómo le daban patadas a los antidisturbios tirados en el suelo. En aquel momento hice un vídeo con un decálogo de lo que tenía que ser un antisistema de izquierdas para poder salir a la calle precisamente contra el Partido Popular, contra quién va a ser. Ahora están preocupados, porque ahora son los mismos que ellos han criado, se han criado sus pechos, y ahora están saliendo, porque no van a aguantar 6 meses de confinamiento ni de coña. Ya lo ha dicho Jorge Bestringe. Jorge Bestringe, habéis escuchado las declaraciones que hemos sacado en Periodista Digital y lo que le dice a Monedero, ¿verdad? Este gobierno no aguanta la pandemia. Este gobierno va a caer. Sánchez va a caer. El gobierno de coalición caerá tras la pandemia. Porque a la gente no se la puede tener confinada en 6 meses. Escuchan a Bestringe. Juan Carlos, mira, yo creo que de esta pandemia va a salir un resultado. Que es que la actual coalición de gobierno va a perder el gobierno. Va a perder el gobierno. Y en función de cómo termine esta puta pandemia, pues los resultados electorales pueden ser de aquí a allá o de allá a acá. Totalmente imprevisibles. Acabas de decir que das por cierto que va a perder las elecciones el gobierno. Sí, las va a perder y no las va a ganar. No las puede ganar. Porque es que un gobierno que proclama, digamos, un confinamiento, por el fondo es eso, de casi 9 meses puede ganar las elecciones, ya está empezando a haber bronca. Ayer, por ejemplo, la tele retransmitió una bronca en Valladolid, de jóvenes que enfadados gritando libertad. Fíjate, en Nápoles la que se ha montado, o en París, que aquí no me ha hablado de lo que montó en París. En París se montó una manifestación en la Plaza de la República considerable. Bueno, y estamos al principio. Y tú y yo sabemos, sobre todo tú, más que yo, que el ser humano no está condicionado genéticamente para quedar confinado o privado de libertad. Tarde o temprano eso estalla. No es que Bestringe sea para nosotros rapel.
Pero en Podemos tiene mucho peso. ¿Y las críticas a Casado? Diciendo que Casado se equivocó, que Casado no tenía que haber insultado a Abascal, dejándole todo el campo libre ahora de la oposición a Vox, porque lo que la gente va a entender es que Pablo Casado ya no es la derecha cobarde, sino que es la derecha traidora, y que en lugar de atacar a Sánchez ahora va a atacar a Vox. ¿Cómo se lo comen en Podemos? Discurso canovista. Iglesias, Pablo, yo sé que tú no eres un ultra. ¿Cómo se lo comen? ¿Cómo se lo comen? Bueno, les estaba diciendo que hice un vídeo allá por el 2014 en coña. Luego después, quizás si lo ve algún policía y se siente molesto, pues la verdad que lo hice con un toque de humor, pero sobre todo para reflejar lo que eran las imágenes y por supuesto decirles que estamos con ellos siempre. Evidentemente, siempre. Creo que llevamos años demostrando nuestro apoyo a las fuerzas de cuerpo de seguridad. Y en ese momento nos indignaba precisamente cómo las máximas autoridades dejaron vendidos a los policías en aquellas manifestaciones. Les llamaron las marchas de la dignidad. Y dignidad era patearle la cabeza a un policía. Acuérdense de esto. Hola compiyogis, el Diario Público nos entrega el decálogo del manifestante para informar de manera segura, es decir, que si eres periodista y quieres al mismo tiempo rodear el Congreso y lanzar alguna piedra a la policía, pues aquí tienes unos consejos. Nosotros vamos a darle consejos al manifestante antisistema podemita. Lo primero, importante, entrar en calor. Destrozar algún cajero automático, alguna sucursal bancaria. No vaya a ser que pillemos alguna lesión a la hora de arrojar alguna pedrada. Luego de haber destrozado alguna sucursal bancaria, también es importante apuntar a una patrulla policial, destrozarla y en lo posible también pegarle al conductor. Claro, como no se puede defender. Y no olvidar nuestro grito de guerra. Sí se puede, que lo escuchen bien esos perros gorilas policías. Importante conseguir un botín de guerra. Si se puede, un casco policial. Eso da más puntos que un Pokémon. ¡Un puto casco! ¡Campeón! Otro aspecto importante, destrozar mobiliario urbano. Los carteles del parking son muy útiles para partirle la cabeza a un policía. Alcantarillas, baldosas, adoquines. Y el camión de bomberos siempre es un aliado para el manifestante antisistema. Colgarse encima y adelantar metros. No tener piedad con el policía herido. Y menos con quien intente socorrerle. Y una vez herido, muy importante, patearle la cabeza, sin piedad. Arrinconarles con palos y pedradas. No olviden una cosa, el policía no sabe caminar hacia atrás. Por supuesto, una vez que estén arrinconados, que se escuche bien fuerte. ¡A por ellos, hijos de puta! Y
Y no olviden, compilloguis, que con el policía no se puede dudar. Con el policía no hay contemplaciones. Sus pies les huelen a franquismo. ¿Sabéis lo que creo? Que a los que gobiernan en este país los pies les huelen a franquismo y que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos. Y conviene recordar esto en un día tan crucial como hoy, 3 de noviembre, en el cual se decide el destino, de aquí a 4 años, el destino de unos Estados Unidos que tienen que elegir entre la civilización y la barbarie, como diría un padre de la patria argentino, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Civilización o barbarie? ¿Trump o Biden? Biden es la barbarie. Biden es la izquierda podemizada. Biden es lo que le falta a la metástasis populista castrista para llegar a los Estados Unidos. No será Biden. Se llamará Kamala Harris, se llamará Sandy Cortés. Principalmente son mujeres. Y como hemos dicho siempre al lado de Rita Maestre, son monjas de clausura. Lo hemos visto en el Black Lives Matter. Bueno, lo hemos visto los que teníamos que informarnos a través de otras radios, a través de otros medios de comunicación, porque Vicente Vallés en sus telediarios no mostraba lo que estaba pasando en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Al contrario, conectaba con José Ángel Abad, ese mamarracho que tienen de corresponsal, para decirnos que el programa se llamaba Trump, evidentemente. Oh, miren los cadáveres en bolsa por el COVID. Fantástico. Aquí no tuvieron los huevos de mostrar esas imágenes. Aquí no tuvieron huevos de mostrar las imágenes del Palacio de Hielo. No. Pero las de Trump sí. Si les perjudican a Trump, esas las mostramos. Ahora, los linchamientos a ciudadanos blancos en las calles a plena luz del día por parte de las mesnadas negras, eso nada, ¿no? Eso es lo que se está jugando en Estados Unidos. La civilización o la barbarie. El orden o el caos o la anarquía o la violencia. Lo dijo Nancy Pelosi. Sean cuáles sean los resultados, vamos a gobernar igual. Y Biden, que es un señor enfermo, aparte de tener algunas imágenes con niñas más que cuestionables, Biden ha dicho que al principio del Black Lives Matter que la violencia estaba perfectamente justificada. Igual que lo que pasa aquí en España. La violencia está justificada cuando es contra el PP, lo estuvo en el 2014 cuando era para abrirle a un policía la cabeza, pero no lo está si es para protestar por los 6 meses de estado de alarma que nos ha clavado Pedro Sánchez con la complicidad del Partido Popular. Y eso es lo que nos enfrentamos hoy. Yo sinceramente no creo que la victoria de Trump vaya a cambiar mucho las cosas. Hoy les veo digamos, lo que son vamos a llamarle las fuerzas globalistas, hoy les veo mucho más fuertes que en el 2016. Y de cara a lo que sucede en España, aquí ya tienen prácticamente todos los resortes de poder controlados. Y lo que queda es una resistencia. Pero una resistencia bastante débil, una resistencia que está siendo aplastada por la fuerza de las grandes tecnológicas, por la fuerza de los grandes medios de comunicación y por la fuerza de una partitocracia que mercadean entre ellos con nuestras libertades a cambio de hacernos creer que cada 4 años podemos ir y votar lo que nos dé la gana. Nuestros derechos civiles están siendo arrasados y la prueba es que aquí el Parlamento ha votado un estado de alarma durante 6 meses. El Parlamento, no Sánchez. Con la complicidad de los partidos políticos, con la excepción de Vox y Foro. Y, por supuesto, el pedido a gritos de los presidentes autonómicos. Que no se nos olvide. Y la pandemia sigue descontrolada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aprenderemos a seguimos intentando convivir después de 8 meses con el virus? ¿O intentamos volver a la vida normal extremando las precauciones? ¿Nos creéis que no es que ya nos quieran encerrados en nuestras casas? Quieren que vayamos en el transporte sin hablar. Y por supuesto que aparecen los licencos de turno, los ideólogos del poder, estos que aparecen con bata y un rótulo que dice epidemiólogo, virólogo, del cual no teníamos ni idea que existían,
¿Aplaudir estas recomendaciones o exigirlas? Detrás del poder político tiene que haber unos farsantes disfrazados de científicos que justifiquen sus atropellos a nuestros derechos. Eso es más que claro y es más que evidente. Eso sí, en Canarias, 2.000 inmigrantes ilegales al día, entrando como Pedro por su casa. Eso ya no es una invasión, eso es la gran armada invadiendo Canarias a través de pateras en las cuales entran en cada una 200 africanos. Llegan a Canarias, por supuesto ni PCR, ni controles, ni nada, directo a hoteles de lujo y luego se los suben a un avión sin pasaporte, como ya hemos visto noticias que no salen en los medios de comunicación y que se quedan como mucho en alguna página de algún diario canario. Los suben sin pasaporte para después desperdigarlos por la noche a través de la península. Y después nos van a decir que los que rompen y los que queman las ciudades en Burgos, en Valladolid, en Barcelona, en Sevilla, en Madrid, no tiene nada que ver con eso, por supuesto. Los que roban Foot Locker, los que roban los Decathlon, los que roban Lacoste. Esto es lo que ha provocado aquello. De estos polvos vienen estos lodos. Y hoy nos jugamos algo muy importante. Porque quizás Trump sea el último obstáculo que le queda al globalismo para hacerse con el poder total del planeta. Conectamos desde estado de alarma con una de las personas que mejor conoce lo que es la tragedia humanitaria de la inmigración y el negocio impúdico de las mafias con el tráfico de personas y lo que es ahora toda una invasión que está llegando a las Islas de Canarias, pero también está llegando por tierra, aire, mar a otras costas de España, mientras los españoles están confinados en sus casas. Estas personas entran como Pedro por su casa por España y también se están convirtiendo como si no en un problema sanitario. Rubén Pulido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis. Pues nada, Tienes todos los aquí datos, ¿verdad? expectante a todo un poco y viendo, ¿no?, como cada día la presión migratoria es mayor y la indolencia de este gobierno, pues igual, ¿no? Cada día es mayor, cada día miran más hacia otro lado o son directamente cómplices de lo que está ocurriendo. Bueno, tienes todos los datos. Vamos a llegar a los 15.000 inmigrantes ilegales en Canarias, ya desembarcados. ¿Tú crees? Podemos llegar. Los últimos datos de ACNUR ya nos dan cifras superiores a las 11.000 llegadas en lo que vamos de año, es decir, más de un 700% de las llegadas que tuvieron lugar en el año 2019. Ahora mismo Canarias, por delante incluso de Andalucía, ¿no?, que desde hace tiempo ha sido siempre la región que más inmigración ilegal recibía a nivel peninsular, ¿no? Pues ahora el archipiélago canario ya supera la cifra de Andalucía. Andalucía han llegado en lo que llevamos de año unos 8.200 inmigrantes ilegales y Canarias ya supera la barrera de los 10.000, superando incluso los 11.000 inmigrantes ilegales. Creo que tal y como es la evolución, se van a superar los 15.000 y se van a superar con creces, porque, por ejemplo, la semana pasada llegaron ya, solo en una semana, llegaron más de 2.000 inmigrantes ilegales a las Islas Canarias y hablamos de cifras de inmigrantes interceptados. Es decir, cuando hablamos de estas cifras, cuando hablamos de las cifras que nos da Frontex, que nos da Interior, que nos da ACNUR, son cifras de inmigrantes ilegales interceptados que han sido detenidos, que estos datos han sido elevados al Ministerio del Interior por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ahora nos encontramos también con que las mafias están activando un modus operandi que ya ensayaban en el año 2018, ¿no?, antes de aquellas negociaciones de Marruecos que ya contuvieron de alguna forma la inmigración ilegal. Antes de eso, las mafias ya estaban poniendo en práctica lo que está ocurriendo ahora en costas de Andalucía y puede estar ocurriendo también en el archipiélago canario. Y son esas salidas masivas de embarcaciones que lo que consiguen es desbordar
la atención, desbordar el servicio de recepción de pateras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ocurre lo que hemos visto ya en muchos vídeos que circulan por internet, ¿no? Cómo llegan inmigrantes ilegales a costas españolas y no son interceptados en ningún momento por los agentes y escapan de cualquier control, y no sabemos quién está llegando a nuestro país, porque en estos momentos, y según dicen también las cifras de ACNUR y cifras de Frontex e Interior, en estos momentos más del 60% de esa inmigración ilegal que está llegando a nuestro país procede del Magreb, es decir, o bien procede de Marruecos, que es alrededor de un 20%, o bien proceden de suelo argelino, más de un 40%. Entonces, la inmigración ilegal que está entrando en estos momentos a través de suelo argelino es de las más peligrosas que puede acceder a Europa, porque es la ruta de Túnez, la ruta de Libia, donde llega gente que no solo es de nacionalidad argelina, sino que ya vienen gente de nacionalidad egipcia, de nacionalidad tunecina, que no olvidemos que los tunecinos son los que ahora se están radicalizando más en estos momentos. El atentado de Niza el protagonista fue un inmigrante ilegal que había llegado a Lampedusa de nacionalidad tunecina. Anis Henry, aquel atentado de Berlín, también fue un tunecino que accedió de manera ilegal también a Lampedusa, ¿no? Y bueno, y en este verano vimos cómo era también detenido uno de los terroristas más buscados a nivel europeo en Almería, y era de nacionalidad egipcia y también había utilizado esa ruta argelina para acceder a nuestro país. Este es el panorama actual, más preocupante que nunca, porque no olvidemos que estamos en una pandemia, estamos en una nueva oleada y ya, y os lo doy a vosotros en exclusiva este dato, ¿no? La izquierda viene diciéndonos desde hace mucho tiempo, ¿no?, que está llegando inmigración ilegal, pero llegan menos que en 2019. La presión migratoria está bajando, siempre se ha escudado la izquierda en esto, pues ahora ya no. Ahora ya los datos del año pasado ya se superan. Las llegadas por mar llegan a ser superiores a un 16% con respecto a datos del año anterior. Es decir, ya llegan más de 25.000 inmigrantes ilegales a España a través de nuestras costas. Efectivamente, para que tengan una idea, en Canarias el 10 de octubre se batió todo tipo de récord, llegaron 1.000 personas en 27 embarcaciones, solamente 27 embarcaciones llegaron a Gran Canaria. Y luego llegan otras embarcaciones, como estaba explicando Rubén Pulido, llevan otras embarcaciones a Lanzarote, otras 5 embarcaciones a Tenerife. Bueno, en total 1.000 personas en un solo día. Es una auténtica invasión por donde lo miren. Es decir, que a nosotros nos expliquen cómo los españoles pueden estar en estos momentos confinados sanitaria y aquí entran como Pedro por su casa. Háblame un poco de las mafias. ¿Quiénes están detrás de este negocio de personas, Rubén? Bueno, aquí lo que vengo yo observando, ¿no?, durante estos últimos meses es que las mafias se están fortaleciendo logísticamente, y no solo eso, sino que ya están haciendo el uso de las redes sociales como soporte para lograr atraer a nuevos inmigrantes ilegales que quieren entrar en Europa. Las mafias están operando ya en España a niveles superiores de cómo operaban en la zona de Libia, la zona del Mediterráneo central. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, en Canarias estamos viendo que la ruta migratoria actual, que es la que está accediendo al archipiélago, es la ruta de Gambia, la ruta de Senegal, la ruta de Mauritania. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, de más de 1.000 kilómetros de distancia. Estamos hablando de cayucos que ya no son las 12 personas que llegan por embarcación a las costas andaluzas, sino que son cayucos que en la mayoría de los casos superan las 50 personas en cada viaje. Bueno, y dicen aquí, en Canarias que se hundió uno de 200. O sea, había uno que llevaba 200 personas. sí, la media supera los 50, pero sí que hemos visto como a la playa al sur de Tenerife, a la zona de los cristianos, pues llegaban cayucos con más de 100 personas. Sí, son cayucos. Estos son los que proceden, el cayuco gambiano, que lo llaman los que están investigando desde hace tiempo estas rutas migratorias. Pero claro, es muy difícil creer que un cayuco de estas características, un cayuco de madera con un motor de media potencia o de baja potencia, consiga hacer un recorrido de más de 1.000 kilómetros. También
por pura lógica, ¿no? También por el tema de combustible, ¿no? Que pueden llegar a necesitar. Se habla de escalas, ¿no? Que van haciendo escalas hasta que llegan a la... Pero es que ya hablamos de una travesía de más de 10 días y cuando los vemos, cuando llegan aquí, no aparentan haber estado más de 10 días de travesía. Llegan con baterías en los móviles porque transmiten la llegada, llegan con buen color de hidratados, eso se ve en los ojos, se ve en los labios, se ve en la tez y no llegan deshidratados. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me han podido asegurar a mí que por el aspecto más de 24 horas no llegaban en el mar y aquí nos enfrentamos a lo mismo que se enfrentaba Frontex en el Mediterráneo central, ¿no? Y es a esos remolcadores, a esos cargueros que posiblemente estén acercando a Canarias. Ya se han apreciado movimientos extraños, incluso yo los he compartido, de algunos cargueros que procedentes de la zona de Senegal, de la zona de Mauritania, han hecho movimientos extraños cercanos al archipiélago, es decir, actuaban con trazos perpendiculares cuando miran lo que es la monitorización de movimientos y entonces pues ya te indica que algo extraño hay, pero claro, Frontex en estos momentos no está haciendo nada en Canarias y no está controlando esto y ya es más que evidente, ¿no?, de que esos remolcadores existen porque ni por combustible ni por la potencia que tienen los motores de esos cayucos se explica que lleguen como están llegando a las Islas Canarias. O sea, que hablamos de barcos negreros, es decir, barcos con miles de personas a los cuales recorren cientos de kilómetros y en un momento determinado, a partir de ahí, los sueltan en patera. Sí, claro, bueno, y ya no solo eso, sino que es que ya también nos encontramos con cierta complicidad del gobierno. Y ya se puede entender así, el gobierno es totalmente cómplice de lo que está ocurriendo, porque hace menos de una semana veíamos una noticia donde un barco de salvamento marítimo se había alejado 480 kilómetros del archipiélago canario para asistir a una embarcación. Eso no podemos hacerlo. Al final estamos alimentando el problema. Si lanzamos ese mensaje de que vamos casi a casa a recogerlos, pues el efecto llamada va a aumentar, el efecto llamada va a ser aún mayor. Aquí lo que hay que hacer es una contención naval de alguna forma y así evitaríamos todas esas muertes que también denuncian la izquierda, porque la izquierda habla aquí de fallecidos en el Mediterráneo, pero es que ellos están alimentando el problema. Es que mientras más embarcaciones parten hacia España, mientras más embarcaciones parten hacia Europa, más riesgo existe. La forma natural de llegar a Europa no puede ser esta. Ellos pretenden imponer la inmigración ilegal como forma natural de Europa y esa forma natural que tratan de imponernos es la que está acabando regando en la zona del Atlántico y regando la zona del Mediterráneo de fallecidos todos los años. Es decir, el problema lo están creando ellos. Ese problema que ellos utilizan para disparar sobre nosotros, ese problema lo están creando ellos y lo están alimentando ellos. Y ahora mismo, como te estaba diciendo Luis antes, estamos llegando a cifras de hace 2 años. Es decir, ya no solo es que superemos la cifra de 2019, sino es que hablamos de un mes de octubre en el que hemos pasado de que entrasen 4.020 inmigrantes ilegales el mes de octubre del 2019 a los 7.196. Es decir, los datos casi se están duplicando. Estamos llegando a cifras de... 7.000 al mes. 7.196. Que sepamos. Todavía no tenemos datos de esta semana en la que estamos. La semana anterior habían llegado 2.292 inmigrantes ilegales a España. Del 12 al 18 de octubre, 2.330. Y del 5 al 11 de octubre, 2.122. Es decir, llevamos 3 semanas en las que estamos recibiendo más de 2.000 o más de 300 al día de media. Es decir, en 3 semanas en España han entrado la misma inmigración ilegal que entraba antes de la crisis migratoria en todo un año. Es decir, en los años 2000, recuerdo que en los años 2014, 2015 entraban al año por vía marítima en torno a los 5.000, 6.000. Eso es lo que está llegando ahora a nuestro país en tan solo 3 semanas y no olvidemos que la situación sanitaria en la que estamos. Y aparte, Rubén, me imagino, no hay nada que alimente más el efecto llamada que esas imágenes de inmigrantes entrando en hoteles de lujo en España porque están cerrados los CETIs, ¿no? Es decir, me imagino que eso debe ser una especie de, claro, debe ser como un panal de abejas, es decir, eso, ven esas imágenes en Mauritania, en Argelia y en otros lados, o ven, por ejemplo, ayer leíamos que en un avión cazaron a
a gente, y a ilegales La que llevaban segunda pasaportes. vez que ocurre. No llevaban Sí. viajaban en avión Sí. y no llevaban pasaportes. Es decir, ¿qué tipo de control inmigratorio es ese en el cual no solo te llevan a las penínsulas, sino que encima los llevan sin pasaportes? Sí, no, el descontrol ya es absoluto. Hemos visto imágenes de cómo escapaban de los hoteles y cómo coches, que no sabemos quiénes son esas personas que les asistían, los recogían. Esas personas son recogidas de los hoteles cuando escapan. Esas imágenes las he compartido yo a través de Twitter. Y esos coches acuden al aeropuerto y facilitan a estas personas que cojan un avión para dirigirse hacia la península. Es decir, el descontrol es totalmente absoluto. Nos están controlando ahora mismo en las salidas de nuestras ciudades para ver a dónde vamos, ¿no? Pero por otro lado nos encontramos con inmigrantes ilegales que están escapando de los hoteles donde supuestamente tienen que estar confinados. Hablamos de hoteles que ya en su mayoría superan las 3 estrellas, incluso las 4 estrellas, escapan de ese confinamiento, alguien los recoge, que no sabemos si son las propias ONG cómplices de todo esto que los están recogiendo para que luego acudan a otras sedes peninsulares. No sabemos qué está ocurriendo ahí, pero el descontrol es absoluto. Esto no lo está controlando nadie, ni la fuerza Cuerpo de Seguridad del Estado. No sabemos si es porque se le ordena que miren hacia otro lado ante este descontrol, porque si no, no se explica. Es decir, que exista un control exhaustivo sobre los movimientos de los españoles y que estas personas estén campando por sus anchas por todo el territorio nacional y nadie les diga nada. Ya he oído también por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado cómo muchos de los que llegan a Almería y luego son liberados porque se alega, ¿no?, de que las fronteras de sus países están en estos momentos cerrados, entonces no se pueden retener durante más de 72 horas. Los CIE no están funcionando ahora mismo al 100%. El gobierno hizo un amago de apertura de CIE, pero hizo para callar algunas bocas, ¿no?, y para callar aquellas reclamaciones constantes por parte del partido político Vox, que se abrieran los CIE, que se pusieran a pleno rendimiento, porque la inmigración ilegal no puede pasar de ser tutelada hace unos años, que era tutelada por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en esos CIE, a ser tutelada, a esa tutela derivarla a las ONGs así a bote pronto, ¿no? Porque no olvidemos que estas ONGs están recibiendo partidas que son bastante cuantiosas, ¿no?, por la supuesta tutela, y digo supuesta porque no sabemos cuánto tiempo permanecen bajo el control de estas ONG, porque ya hemos visto en muchos casos cómo escapan a ese ¿Te estás refiriendo presunto a los control. MENAs específicamente? Me estoy refiriendo a MENAs y adultos, ¿no? Adultos que también están siendo tutelados en estos momentos por ONG. Es que esos adultos antes eran tutelados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los CIES. Es que son personas que se tienen que someter a un control policial hasta que se resuelva su situación, hasta que se sepa si tienen derecho a protección internacional, si tienen derecho a asilo, si deben de ser deportados. Tienen que estar en ese momento controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y para eso existen los CIES que el gobierno, utilizando el estado de alarma como excusa, ha cerrado, y esa tutela, ¿no?, está pasando ahora a ser designada por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, que ya sabemos quién hay detrás. Pues esa tutela está siendo regalada en estos momentos a ONGs, y el cambio pues es lo que he dicho, ¿no? Antes estaban siendo controlados por policías y ahora están siendo controlados por voluntarios en muchos casos, que no son ni trabajadores de esas ONGs, sino que están haciendo un voluntariado y son los que en estos momentos se están encargando de controlar de alguna forma esta inmigración ilegal. Y esto ¿Qué solo interés ocurre hay? aquí en España. ¿Qué interés hay en traer, en que esta gente campe a sus anchas sin ningún tipo de control por España y por Europa, Rubén? Pues como no quieran sembrar el caos, no logro encontrar otra explicación. Bueno, una puede ser económica, es decir, estas ONGs Sí, hombre, obviamente facturan es muchísimo económica. dinero, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Cuando me estabas hablando, cuando quedan en libertad, no encuentras otro sentido que sea el de sembrar caos, ¿no? El de llevarnos a una situación de descontrol. Pero sí, cuando lo tutelan estas ONGs, obviamente ahí hay un interés económico, ¿no? Hay ONGs que tienen ciertos lazos de unión con este gobierno. El comité ejecutivo, por ejemplo, de la Comisión Española de Asistencia a Refugiados, de CEAR, en el comité ejecutivo hay miembros que han estado en su día ligados al gobierno, y esto lo podemos ver en la propia memoria de estas ONG, ¿no? Como hay miembros que en su día han tenido vinculaciones con gobiernos socialistas o incluso con gobiernos
del Partido Popular ha existido, ¿eh? En su día tiré de la manta y también había ciertos lazos ahí. Es decir, todo esto, pues al final ha sido orquestado, como bien dices, también para un beneficio económico. Si miramos las subvenciones de las ONGs que se encargan en estos momentos de gestionar esta inmigración ilegal, si miramos las subvenciones a 3 años, vemos cómo esas subvenciones cada año siguen creciendo. Cada año estas ONG están percibiendo. Y claro, si esa tutela que antes se hacía en los CIES, si esa tutela, ese control que antes se hacía en los CIES, ahora lo hacen las ONG, pues los tutelados por ONG están aumentando, mientras menguan por otra parte los controlados en CIES. Entonces las subvenciones que reciben pues son mayores. Obviamente hay un interés totalmente económico y por eso estas ONGs en muchas ocasiones están detrás de la mayoría de estas llegadas de irregulares a nuestro país, porque también hemos visto en muchas O sea, tenemos ocasiones, ONGs que los van a buscar al mar, ¿eh? Como el Open Arms, por ejemplo, que hay Open Arms que también no solo ha recibido dinero de los ayuntamientos podemitas, sino también ha recibido cuantioso dinero de empresas españolas. Quiero decir, Corte Inglés, Banco Sabadell y demás. diputaciones provinciales, Diputaciones provinciales. locales, como Entonces, primero los Madrid, van a como buscar al mar. Barcelona. Primero les están diciendo, tírense al mar que nosotros les vamos a buscar. Vale, los van a buscar al mar, los traen aquí y después otras ONGs se encargan de tutelarlos. Ya vemos cómo les tutelan. Acaban de entrar a un Decathlon y lo acaban de saquear, no han dejado ni una pelota de tenis. Pues ese es el tipo de tutela que estas ONG están brindando. Mientras Menas, en este caso, siembran el terror en cientos de barrios de toda España. Y un nulo control, porque es que ahora el gobierno también, el caso que mencionaba antes de Salvamento Marítimo, cómo se alejaba 480 kilómetros de costas españolas, perdón, ahora estamos viendo a través de diversas monitorizaciones ese tipo de comportamiento, ¿no? Es que Salvamento Marítimo en estos momentos cada vez se aleja más de costas españolas para rescatar, entre comillas, para recoger, diciéndolo sin ningún tipo de censura, ¿no? Para recoger esa inmigración ilegal y traerla a costas españolas. Y estamos viendo como una ONG lleva años, porque lleva años, la ONG de Elena Maleno, Caminando Fronteras, lleva años alertando de todas las salidas como si estuviese al tanto de cuándo se van a producir, de en qué momento se van a producir y hacia qué lugar se dirigen. Si entramos en el Facebook de esa señora, si entramos en el Facebook de Elena Maleno, que ha sido investigada ya, lo que pasa que el caso quedó archivado por la Fiscalía, ya ha sido investigada por presunta colaboración con mafias y por favorecimiento de la inmigración ilegal. Lo que pasa que no ha llegado, no sabemos por qué se archivó esa causa, pero ella, Elena Maleno, la buscamos en Facebook y vemos como cada día alertas de todas las salidas que se producen desde el Magreb, todas las salidas que se producen en dirección a costas andaluzas y todas las salidas que se producen en dirección al archipiélago canario, como si ella tuviese en esos momentos una presunta conexión con esas mafias y les alertasen previamente de qué ruta van a coger, ¿no? para acceder a nuestro país. Y estamos... Bueno, esta señora fue la apuesta de Adelante Andalucía, es decir, la marca de Podemos en Andalucía. Sí, para ponerla de defensora del pueblo, así es, fue la apuesta de Adelante Andalucía para cambiar el defensor del pueblo en la comunidad autónoma, sí. Y pues ahí está, esa actividad es fácil de monitorizar y en muchas ocasiones yo también lo he compartido. Si vemos los comentarios que se producen en las publicaciones de Elena Maleno, de esta señora, si examinamos los comentarios, en algunos casos podemos incluso llegar a ver cómo se llegan a producir amagos de transacciones, es decir, cómo en algunas ocasiones hay personas que comentan cómo se puede llegar a España y otras personas le contestan, envíame un mensaje privado y te informo mejor. Eso se ha llegado a producir, eso lo he llegado yo a compartir. Lo que pasa es que aquí pues existen en algunos momentos pues esa capacidad de este gobierno de mirar hacia otro lado ante estas muestras evidentes, ¿no? De que algo hay detrás. Pues Rubén, agradecerte, por supuesto, como siempre, tu tiempo, tu generosidad con nosotros. Nos alegra muchísimo verte bien después de aquella salvaje agresión. Preguntarte si hubo noticias, si se supo más, si la policía lo ha investigado. ¿Qué pasó después de eso?
Bueno, en este momento la investigación se encuentra todavía abierta, porque sí es cierto de que no fue un hecho casual, de que fueron unas personas que me estaban esperando, que un día antes de que se produjera el hecho yo recibí un SMS desde un teléfono de Reino Unido, eso está puesto también en conocimiento de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que se me advertía ya de que sabía dónde vivía, de que iban a ir a por mí, ¿no? Y un día después, pues tuvo lugar Tú recibiste la agresión. amenazas. Amenazas. Yo llevo mucho tiempo recibiendo amenazas a través de redes sociales. Nunca les he hecho caso, pero sí que es cierto que un día antes de que tuviese lugar este hecho ya había recibido un SMS, pero claro, recibes un SMS de un teléfono del Reino Unido, en un lenguaje el que suelen utilizar esta gente, ¿no? Te advierten de que sabes dónde vive, de que van a ir por ti, pero tampoco le dan mayor importancia más allá de ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y extremar, si cabe, un poco las precauciones, pero nunca te esperas que esto que al final va a llegar a las manos, ¿no? Que va a llegar a... Pero que a la te dio agresión tiempo a física. ver quiénes eran, tenían rasgos extranjeros, dirían que son españoles. Sí, no, eran de procedencia magrebí por el lenguaje que utilizaban y por cómo hablaban a la hora de insultarme, eran sin lugar a dudas y incluso por la vestimenta que suelen utilizar, deportiva y demás. Sí, eran personas de procedencia magrebí y la investigación en estos momentos pues sigue abierta. Hice declaraciones de nuevo hace poco y siguen investigando. Pues muchísimas gracias por tu valentía, Rubén. No bajes los brazos, Sin lugar a dudas. sigue dando ahí la batalla porque necesitamos que nos cuentes esto, que es una auténtica, en este sentido, por un lado es una tragedia humanitaria y por otro lado es algo que preocupa a la ciudadanía, más en este momento en el cual estamos en un estado de alarma que parece que para los ciudadanos españoles rige el confinamiento y para los que entren de forma ilegal rige la ley de la selva, el sálvase. Rubén, gracias. Nada, a vosotros, Luis. Un abrazo. Vamos a hablar de pensiones, porque se empieza a hablar de la reforma del pacto de pensiones del Pacto de Toledo y es abrir un melón muy importante y habrá que ver. Hay quienes dicen que estas recomendaciones son insuficientes y que no abordan la reforma estructural integral de un sistema de pensiones que hace agua por todos lados. Y uno de los que piensa así es Juan Carlos Higueras, una referencia para nosotros en lo que tiene que ver con el tema de las pensiones y los temas económicos, profesor de EAE Business School, analista económico. Juan Carlos Higueras, profesor, ¿qué tal está? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué pasa con las pensiones? Ya no es la primera vez que hablamos de pensiones y que usted nos cuenta cómo está esto, pero bueno, dicen que van a reformar el Pacto de Toledo y demás. Yo me temo que los cambios realmente sustanciales que tienen que hacer, no sé si van a tener valor para hacerlo. Bueno, pues a la vista de las propuestas que han salido del Pacto de Toledo, pues es evidente que nadie se atreve a hacer los cambios que hay que hacer en profundidad del sistema. De un sistema que efectivamente hace aguas, es insostenible, pero claro, si se niega la mayor y se dice que no hay que reformar nada, es que de entrada lo que se ha rechazado es hacer una reforma estructural y en profundidad del sistema. Entonces, si partimos de esa base, pues ya cerramos el Pacto de Toledo y nos vamos, ¿no? Entonces, yo diría que para empezar habría que despolitizar el Pacto de Toledo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no lo despolitizas, las propuestas que salen, como acabamos de ver, pues están muy condicionadas por las elecciones, por el rédito electoral positivo o negativo que puede tener los partidos que estén a favor o en contra de tomar decisiones que van a ser duras y que lógicamente pues ponen en juego muchos millones de votos, porque hay muchos millones de pensionistas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué han hecho? Un maquillaje contable, ¿no? No, lo que han hecho básicamente, efectivamente, lo que han hecho es patear el balón para adelante. Es decir, lo que han hecho es dar una patada hacia adelante. Curiosamente, algunas de las
propuestas se dicen que se van a acometer a partir del año 2023. A lo mejor es que yo soy mal pensado, pero no sé si coincide con el año de elecciones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cuando hablamos de reforma... profesor. Sí, mal sí, es que a pensado que veces... es usted, ¿eh? Claro. ¿Cómo va a creer que porque es un año de elecciones se van a poner a trabajar en esto? Sí, claro. A ver, en general, cuando hablamos de reformas, es decir, si yo quiero reformar mi casa, todos pensamos en que la voy a poner más bonita, mejor, más moderna, etcétera. Pero cuando hablamos de pensiones, reforma significa recortes. Pero en España y en cualquier país del mundo. ¿De acuerdo? Es decir, las pensiones siempre van a sufrir recortes. ¿Qué ocurre? Que esos recortes no se ven tan evidentes. ¿Por qué? Porque se disimulan. ¿Y cómo se disimulan los recortes de las pensiones? Pues alargando la vida laboral, por ejemplo, o teniendo en cuenta que las bases de cotización cada vez son mayores en la medida que los salarios suben. Pero la realidad es que si tomamos las prestaciones que se dan ahora y las contribuciones que se hacen en el pasado, esa relación va a disminuir en el futuro. Entonces, yo creo que han perdido una oportunidad de oro para hacer esa reforma que hay que hacer en serio, porque el sistema no es sostenible. El que diga que el sistema es sostenible, que hay muchos que están diciendo que sí, que el sistema es sostenible, que esto va a reforzarlo, y lo único que está haciendo es poner un paño caliente en el sistema. El sistema no es sostenible porque llevamos 11 años y contamos con un déficit acumulado de la Seguridad Social de casi 160.000 millones, con una deuda a la Seguridad Social que va a alcanzar los 90.000 millones este año. Es decir, es que si alguien dice que eso es sostenible, pero claro, ahora viene la medida estrella. La medida estrella lo digo porque nos vamos a estrellar. La medida estrella es, vamos a coger y vamos a solucionar esto, pero vamos, como por arte de magia. ¿Vale? Vamos a jugar a los trileros. A ver, abuelito, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita del déficit? Mírala, a ver si la encuentras, ¿no? O sea, es que esto, de verdad, es que parece de niño pequeño, ¿eh? Porque yo me imagino que llega, me voy a poner un ejemplo un poco, llega mi mujer y me dice, Juan Carlos, que este mes, con lo que hemos ganado, no tenemos para pagar todas las facturas. Y entonces llego yo y le digo, me pongo en modo escribá. Y entonces yo llego y le digo, mira, no te preocupes, tú si es que tú de contabilidad no sabes, tú déjame a mí, a ver, ¿cuánto nos falta? Bueno, pues nos falta, no sé, vamos a poner ejemplo, 2.500 euros. Pues déjame bien esas facturas, 2.500 euros, dámelas. Las voy a guardar en otro cajón, ¿ves? Ya no tienes problemas. Y así un mes y otro y otro y otro. ¿Qué es eso? Pues una bola de nieve. Una bola de nieve es una forma, vamos a decir, políticamente correcta de decir, yo lo voy a quitar de la Seguridad Social, la voy a dejar limpita, pero la mugre la voy a dejar debajo de la alfombra. Ya vendrá otro, cuando haya mucha mugre, ya serán otros los que tengan que hacer ese tipo de reformas. Eso no puede ser. Claro, vamos a ponernos en situación porque ha habido reformas. En Europa hay países que han hecho reformas en el tema de las pensiones y como usted decía, aquí reformas implican recortes e implican menos generosidad por parte del Estado y asumir una realidad que es la que es decir, no estamos en 1950, la base de personas que cotizan es muy pequeña, teniendo en cuenta la esperanza de vida que hay de la gente, es decir, que no hay dinero para todos. Suecia, Italia, Noruega, Francia pusieron en práctica recortes en las pensiones, asumieron, es decir, la realidad y nosotros me parece que elegimos otro camino, ¿no? Nosotros elegimos una vía más griega, es decir, no hacer reformas sustanciales, patear para adelante, ocultar la realidad, fiarlo todo a, como dice Domingo Sereno en Libertad Digital, a un color rosa, a que el futuro va a ser color de rosa, aunque no le gusta a Irene Montero, y que el mercado laboral irá mejorando y, por supuesto, todavía hay gente que eso es lo que a mí me parece increíble, todavía hay gente que dice, no, es que nos faltan inmigrantes. O sea, con una tasa, con un paro del 17%, hay gente que cree que la solución son que vengan más inmigrantes a cotizar en el mercado laboral. Profesor, son muchas preguntas, no sé por dónde quiere Bueno, pues empezar. Por la última podemos empezar. A ver, efectivamente, en Europa en general, ¿no? En los países avanzados, pero sobre todo en Europa y en España en particular, el invierno demográfico por el que pasamos y vamos a seguir pasando, pues es terrible, ¿no? La pirámide de la población, pues dentro de unos años se va a llamar la peonza poblacional, porque va a tener forma de peonza. ¿Vale? De hecho, ahora tiene forma de rombo. Dentro de 5 años empiezan a incorporarse al mercado el tsunami de jubilados de los baby boomers
que, pues, que por recordar un poco, nacían más de 600.000 niños en aquellos tiempos, los años 60. No es que sean 600.000, pero van a incorporarse muchísimos con base reguladora y contribuciones también mucho más elevadas. Y todo eso en una España donde tenemos tasas de paro elevadísimas, muy elevadas, con una productividad de las más bajas de Europa, ¿vale? De las más bajas, y sin productividad no crece la economía, no crecen los salarios y, por tanto, no crecen las contribuciones que luego están asociadas, entre comillas, porque ahora hablaremos de ese tema también, a las pensiones, ¿no? Entonces, tenemos esa situación. Y hablamos de los inmigrantes. A mí me parece perfecto que vengan los inmigrantes de forma regular, ¿vale? De forma legal, siempre y cuando tengamos una necesidad de trabajo. Pero el problema es que antes de que lleguen inmigrantes, que está bien, que yo estoy a favor de eso, lo que necesitamos es que se genere empleos. Estamos todos de acuerdo en que si vienen Claro. inmigrantes, y se lo dice un inmigrante, si viene un inmigrante a trabajar en condiciones legales y tal, pues ¿cómo uno se va a oponer a eso? Lo que pregunto es que hay mucha gente que cree que hacen falta millones de inmigrantes para pagar las pensiones. Por eso a muchos despectivamente les llaman pagapensiones. Pero es que es verdad, es que hay muchos que creen que todos los que vienen ahora van a pagar las pensiones en el futuro. Y hay que asumir la realidad. No va a ser. Y no van a pagar, es que no van a pagar. Es que por eso decía, porque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, dentro de ese mundo de Yuppie, de buenos deseos, de lista de los deseos, que en el fondo pues, son buenas intenciones de las que yo digo que está empedrado el infierno, bueno, está precisamente favorecer la integración de los inmigrantes, reducir la brecha de género. Claro, ¿quién no quiere eso? Todos queremos eso. La clave está en, podemos hacer ese tipo de cosas. Primero, necesitamos crear puestos de trabajo. Primero, no tenemos puestos de trabajo. Tenemos una tasa de paro estructural que no baja y de determinados valores y que además es de las más altas de Europa. Quitando Grecia, la más alta. Y luego, lo que tenemos también son trabajos de poco valor añadido. Es decir, trabajos que no permiten crear mucho más y que crezca más rápidamente la economía y tener salarios más altos. Entonces, si primero creamos puestos de empleo y esos puestos de empleo son de valor añadido, que venga el que tenga que venir, es decir, y que contribuya, perfecto. Pero claro, primero solucionamos ese problema estructural de la economía, ¿no? Y lo digo por eso, porque en general, pues parece como que vamos a resolver el tema demográfico, pues trayendo flujo de inmigración, claro, siempre y cuando tengas oferta de empleo, no lo que tenemos en España, ¿no? Y son problemas que nadie resuelve, es decir, al final se queda en pues, buenas intenciones, ya iremos viendo si acaso cómo lo hacemos, pero bueno, que se quede ahí. Yo creo que lo que se ha hecho es una farsa. Es decir, ¿qué va a pasar, profesor? Vamos a asumir una deuda. Bueno, usted calcula que la deuda de la Seguridad Social con el Estado en materia de pensiones va a ser de 90.000 millones de euros en 2020, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora mismo está en, si no recuerdo mal, unos 72.000. Y como falta la paga extraordinaria de diciembre, que normalmente es la que también hace más agujero al sistema, pues podría llegar a los 90.000 millones. Pero vamos, que ya llegados. En este momento, con con un desempleo disparado, me imagino que no hay una base de cotización para que esos pensionistas cobren las pensiones. ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Qué está haciendo España para conseguir ese dinero? Pues evidentemente la Seguridad Social se lo pide prestado al Estado y el Estado lo que hace es aumentar el stock de deuda pública. Esta es otra de las, vamos a decir, mentiras, o no mentiras, no verdades que se están diciendo. Es decir, bueno, si me llevo los gastos impropios, que eso también está por discutir, que son los gastos impropios de la Seguridad Social, porque si me dices que metemos los gastos de lanzamiento de cohetes de la NASA o de las embajadas, pues vale. Pero es que estamos metiendo que son gastos que conceptualmente son de la Seguridad Social, la protección social. Pero bueno, vale, si nos los llevamos, pues ya automáticamente el tema se resuelve, el del déficit, que es el que genera la deuda. Bien, pero si es que desde hace ya una serie de años los ingresos por cotizaciones no son suficientes para cubrir las pensiones y prestaciones contributivas, es que esto tampoco lo soluciona. Con lo cual, ¿qué se está haciendo? Pues al final tirar de deudas, esto es una patada hacia adelante, apoyándose en que ahora mismo los tipos de interés están bajísimos, porque el Banco Central Europeo lo compra todo por ahora, y de alguna forma pues vamos a seguir endeudando a que sea otro el que el día de mañana pues haga lo que tenga que hacer. Y mientras tanto también se está penalizando pues a otros colectivos, porque cuando digo recortes también estoy diciendo que se van a aumentar, como ya sabemos, las cotizaciones de los autónomos. Es decir, los autónomos van a cotizar
y esto va a ser muy a corto plazo porque lo quieren sacar los presupuestos, van a cotizar por ingresos reales. Ahí está por discutir qué son los ingresos reales, si son la facturación, si son los rendimientos netos, si son los cobros, porque si no cobras, da igual lo que ponga luego tu contabilidad, ¿no? Y ahí también está por ver, de alguna forma, en qué medida pues se está anulando la libertad del autónomo, ¿no? Tal y como aparece en el Pacto de Toledo, es algo así como algo paternalista, como, bueno, es que el 85% de los autónomos cotiza por la base mínima. Y yo digo, por algo será, por algo será. ¿Claro? Bueno, pues no. Será porque van a cerrar 300.000. Según ATA, probablemente 300.000 autónomos se queden en la calle. Sí, y tal y como estamos con los rebrotes y los confinamientos, puede que bastantes más. Y claro, entonces con este estilo paternalista, bueno, mira, es que los autónomos cotizan muy poco y al final tienen una pensión muy baja. Y es que, claro, si es que no sabéis, es que no entendéis de cuentas, yo voy a subir las cotizaciones porque así os voy a proteger para que tengáis pensiones más elevadas, ¿no? En fin, esto es una serie de cosas que al final lo único que busca es o recortar, para recortar, o aumentar los ingresos, sea como sea, ¿no? También se habla de reformular. Es que se utilizan unas palabras, por no hablar de la palabra recortes o disminución, reformular las pensiones de viudedad y orfandad. ¿Reformular qué es? Reformular es evidente lo que hay detrás de eso, ¿no? Y todo esto dentro de un contexto donde también se está cuestionando, bueno, la jubilación anticipada. Yo estoy de acuerdo que no se puede o no se debe permitir la jubilación anticipada, pero de todos los colectivos. No vale que decir, bueno, de este tipo de colectivos sí, a este le pongo excepción, etcétera. Salvo lo que yo digo, es decir, si una persona ya ha cotizado y ha trabajado 38 años y medio, yo creo que ya está bien, como que si se quiere jubilar con 53 años, que se pueda jubilar. Es decir, no le pongan limitaciones, ¿no? ¿Y los que hasta qué edad quieren que trabaje la gente, profesor? Bueno, a ver, la edad es 67 es la edad legal a partir de 2027. Eso está en línea con lo que están haciendo muchos países. Pero claro, si el sistema sigue siendo insostenible, tendremos que jubilarnos casi 3 días antes de morirnos. Y una pregunta, ¿una persona que se queda sin trabajo a los 60 años? Ese es el problema. Porque me imagino que cuando piensan en eso dicen, no, es que está en muy buena salud, puede seguir trabajando. ¿Y si pierde el trabajo? No sé, esa variable, esa situación no la conciben, no la ponen en la mesa. Hay una cosa que sí que me parece favorable y que va en esa línea, y es, bueno, mira, vamos, en vez de cogerlos a la hora de calcular las bases reguladoras los últimos 25 años, ¿no? Que probablemente eso luego se vaya alargando también, pero bueno, vamos a dejar que sean los 25 mejores años de cotización. ¿Para qué? Pues para evitar que esas lagunas de cotización afecten, porque efectivamente eso es un daño terrible, porque el paro de larga duración de los mayores de 45 años en España es altísimo, no solo los jóvenes, porque es verdad, los jóvenes también se incorporan muy tarde al mercado laboral con contratos muy precarios y eso afecta a las cotizaciones del futuro. Pero los jóvenes tienen tiempo de reaccionar. Sí. El que no tiene tiempo de reaccionar es que le faltan 10 años o 6 años para jubilarse y ese hay que protegerlo, indudablemente, ¿no? Pues bueno, lo dejamos aquí de momento, ¿no? Creo que lo hemos más o menos abordado todo, es decir, poco que abordar, porque como no han hecho, no quieren realmente hacer las reformas, porque eso políticamente es muy doloroso y es muy difícil de vender, pues entonces vamos a hacer de cuenta que hacemos algo para seguir alimentando deudas, seguir gastando dinero y no darle a los pensionistas ningún tipo de respuesta. Sí.